Bueno, pues muy buenos días a todas, todos y todos los presentes. Mi nombre es Isabel Muñiz Medina y es un placer para mí darles la bienvenida a este panel titulado Literatura, Género y Raza. Contamos, originalmente eran tres ponencias. Una de las ponentes pues se tuvo que excusar a pesar de estar muy deseosa de estar acá con nosotros, así que contamos con dos ponencias con Gineri Cordero, que nos visita de la Universidad de Harvard, nos va a presentar Una isla en blanco y negro, construcciones literarias divergentes de la negrita española. Y contamos con Martí Armes Segarra, que nos acompaña desde Perú, que va a presentar revalorización de Clorinda Mato de Turner en el oncenio de Lejía, perdón, de 1919 a 1930. Las ponencias van a ser comentadas por la doctora Viveke Betances, profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Les quiero recordar, las ponentes cuentan con 12 minutos para sus presentaciones. Ya que estamos corta de una, podemos ser un poquito más flexibles con el tiempo. Luego pasaremos a los comentarios y preguntas de la doctora Betances, quien contará con unos 15 minutos para su intervención. Y luego, pues entonces abriremos el espacio para preguntas y comentarios del público. Les recuerdo que este panel se está dando de manera híbrida, así que por favor le pedimos a las personas que se nos unen por Zoom, que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas. La ponente y la comentarista pueden dejar sus cámaras encendidas, solamente por favor los micrófonos apagados y cuando vayan a hacer sus intervenciones, pues ahí entonces prenden los micrófonos. Bueno, paso entonces a presentarles a nuestras ponentes del día de hoy. Jireni Cordero es estudiante de literatura francófona e historia en la Universidad de Harvard y cursa ya su último año. Sus enfoques son historia moderna de raza y cultura desde el siglo XVIII hasta el presente en Española y el Caribe. Tiene planes de relocalizarse a Houston luego de su próxima graduación. Sin más entonces, le cedo la palabra a Jireni, que va a pasar por aquí. Muchas gracias. Gracias a todos y buenos días. Em, bueno, sí, soy Jireni y hoy les voy a estar presentando un poco sobre la literatura y la raza y cómo se evolúa esta idea de raza en española. Entonces, para comenzar, creo que es importante reconocer la situación actual en la isla. Estando yo aquí, estando nosotros aquí, miles de inmigrantes haitianos se enfrentan a una situación bastante difícil que continúa a empeorar cada día en RD, desafortunadamente. El Estado es muy hostil a la presencia haitiana en el país y hay muchas razones por este desprecio de los migrantes en RD. Pero la historia más recién nos lleva mucho a ver la sentencia 118 de la Corte Suprema Dominicana, en la cual la nacionalidad de los haitianos fue reinterpretada y revocada en muchos casos. Para los dominicanos que no tenían ascendencia dominicana desde el 1929. Entonces, esa decisión de la Corte tuvo tomó efecto mayormente contra los ciudadanos dominicanos con ascendencia haitiana, como la mayoría de otras comunidades migratorias habían llegado después. Entonces, esas naturalizaciones seguían válidas. Pero la inmigración haitiana ha existido siempre en RD, aún, precediendo también el nacimiento del Estado propio. Entonces, también pensamos cuando hablamos de la situación en española, particularmente la situación racial, pensamos un poco más atrás en en el horror de Rafael Trujillo y su dictadura. Y esa administración racista y violenta queda marcada en sangre sobre nuestros textos históricos hasta hoy. Pero Trujillo quiso lavar al país dominicano de su historia africana por completo y su asociación afrodescendiente. Em, Él siempre fue ilustrado blanco de piel, con las mejillas muy rosadas. Cayó mucho el tambor, elevando el merengue como nuestra música nacional, pero merengue orquestra o merengue del, am, del campo dominicano. Y también masacró, como seguro todos ustedes conocen, a muchos haitianos que encontraban en RD.
su legado no nos ha dejado aún y existen estudios, incluso de los Estados Unidos, del Departamento del Estado, que han confirmado el racismo explícito del Estado dominicano. Por ejemplo, dominicanos sin ascendencia haitiana, pero de piel oscura, que han sido atacados o hasta seleccionados para deportación por guardias dominicanos del mismo estado, obviamente, que se proponía protegerlos. Entonces, por todo esto y por lo masacre de Trujillo y todo esto, es importante analizar de dónde es que vienen estos sentimientos raciales en RD y en Haití también. Em, no es un engendro que fue plantado en la historia haitiana, en la historia dominicana por unos villanos de muñequito como Trujillo, o como Abinader o como quien sea, sino estas concepciones de la raza son un resultado de una construcción cultural mucho más vieja y tal vez hasta más siniestre de la que nos damos cuenta. Trujillo tomó acción contra la población afrodescendiente y contra la población haitiana desde un entendido de lo que es un dominicano al fondo. Entonces ahí comienzan mis investigaciones justo con esas preguntas de qué significa ser un dominicano y qué significa ser un haitiano, según ellos mismos, según los dominicanos y los haitianos, en este tema de la raza. Entonces, primero, para comenzar esa investigación, obtuve la perspectiva del Estado a través de las actas constitutivas de cada país, para primero determinar cómo fue que imaginaron el país, cada país respectivo, las personas que lo fundaron, que lo establecieron, y cómo las personas a lo largo de la historia entonces han interpretado esa identidad impuesta en acordanza con, perdón, cómo han interpretado su identidad personal en acordanza con esa identidad impuesta. Después, para ver cómo es que las personas lo han interpretado, usé la poesía de cada país del siglo XIX para obtener la perspectiva cultural. Entonces, para comenzar con el Estado haitiano fue creado em, en dos golpes. Entonces fue un proceso un poquito menos complicado que el dominicano, pero se los voy a contar aquí. Haití, como ustedes seguro conocen, fue establecido después de una rebelión contra la esclavitud y por muchos representaba hasta hoy representa el comienzo del movimiento mundial para la liberación de la esclavitud, pero también la liberación de las personas afrodescendientes en general. Entonces, su primer acta constitutiva del 1801 fue escrita bajo el liderazgo de Toussaint Louverture y fue escrita como un acta disruptiva para primero abolir la esclavitud en la colonia de Saint-Domingue, que todavía permanecía bajo el control francés. Pero esa acta desposeó en uno de los artículos a cada francés de sus bienes en la isla, para después el Estado redistribuir esos bienes y readministrarlos a las personas que eran previamente esclavizadas. Entonces, pero no tiene mención de raza esa primera constitución. Y también no fue constitución de Estado independiente en sí, sino fue más, su propósito fue más de abolir la esclavitud. La próxima constitución de Haití en el 1805 sí vino después de la independencia haitiana y reafirmó la abolición permanente de la esclavitud y también la falta de derechos para esos mismos individuos franceses y también para los individuos blancos, sin importar la nacionalidad de sus bienes y de su propiedad. Pero también lo interesante de esta constitución es que impuso una identidad bajo una sola categoría de negra para todos los haitianos, sin importar el color de su piel, en el artículo 14. Entonces, ese lenguaje intenta como que deshacerse un poco de la discriminación en base de colores de piel, pero determina que la identidad haitiana tiene que ser una identidad afrodescendiente. Entonces, la concepción del Estado Dominicano fue un poco diferente. Primero existió bajo nombre de la parte española de Haití, nombre hasta más largo que República Dominicana, durante la independencia efímera que fue declarada por José Núñez de Cáceres. Y esta independencia tampoco menciona raza en la Constitución, pero tampoco abolió la esclavitud. No tenía nada de apoyo popular, por eso fue tan efímera. Y después, obvio, el presidente vino y ocupó al país y todo eso.
Pero la primera independencia que es reconocida de la República Dominicana bajo ese mismo nombre fue en el 1844. Y esa independencia fue obtenida en lucha contra Haití. Entonces, dos cosas sobresaltan mucho en la creación de esta identidad dominicana y la primera es la separación de Haití, sea física, sea cultural, sea lingüística, pero es una separación absoluta de identidad haitiana para crear esta nueva identidad dominicana. La segunda cosa es que la unidad formada bajo esa opresión, perdón, la segunda cosa es que el dominicano tiene que ser parte de un pueblo unido que se creó bajo una opresión política y no racial. Entonces, a lo contrario del Estado haitiano, Juan Pablo Duarte y los trinitarios de RD, perdón, establecieron un Estado dominicano con el entendido de que esa identidad nació específicamente de opresión política colectiva experimentado por el pueblo entero dominicano, sin importar el color, sin importar el origen, todo eso. Entonces, la Constitución del 1844 no tiene tampoco mención de raza, no dice nada, nada, nada sobre la raza, sino que cada dominicano tiene derechos a X, Y y Z, pero sí menciona a los migrantes haitianos y también a los españoles. Entonces, esos derechos son estipulados en los artículos 7, 9 y 12 de esa Constitución. Y los haitianos tienen algunas estipulaciones un poco más complicadas que los españoles para entrar al país, pero los dos, como Haití y España también eran fuerzas opresoras para los dominicanos, los dos tienen estipulaciones diferentes que el migrante regular. Entonces, la segunda y presente república comenzó en el 1865 después de la Guerra de Restauración, pero esa nueva constitución también se enfoca mayormente en la importancia de lo político, en la identidad dominicana y no en lo racial. Entonces, incluso el Estado intentó reducir la presencia afrodescendiente durante ese tiempo, durante la Guerra de Restauración, cuando Pedro Santana decretó y prohibió a los afrodescendientes de Cuba o de Puerto Rico entrar al país, pero específicamente los afrodescendientes, no tenía nada que ver con los españoles que querían entrar de esas otras colonias que en ese tiempo Cuba y Puerto Rico todavía seguían bajo control español. Entonces, Santana percibió esta acción como algo necesario para justificar esa anexión a un imperio que aún guardaba sus esclavos, o sea, España todavía tenía esclavos, pero RD era un país libre. Entonces, para mantener esa población mayormente afrodescendiente y libre, pero también justificar la anexión a España, él quiso reducir esa percepción como país afrodescendiente. Entonces, cada estado experimentó una opresión muy distinta que la llevó a declarar su independencia de formas distintas durante épocas muy diferentes del siglo XIX. O sea, tenemos el 1804 que está a principios del siglo y después el 1844 y 1865 que están más en el medio y al final del siglo. Entonces, puede ser que es por esta razón que la literatura haitiana se desarrolla con un enfoque mucho más marcada sobre esta identidad afrodescendiente y sobre la negritud en general que la dominicana, ¿verdad? Entonces, yo encontré tres temas de mayor interés en esta poesía, la haitiana, de esta época. Primero, está la herencia africana y la herencia cimarrona, que son una realmente, son combinadas. Segundo es el dolor y el sufrimiento como legados mundiales de la opresión. Y el tercer tema es la idealización o también la hipersexualización del cuerpo negro. Entonces, todos estos son temas cuya expresión cambia realmente mucho a lo largo del siglo XIX, pero que quedan constantes como temas em, que prevalen mucho en la poesía haitiana. Entonces, para darle algunos ejemplos, primero, el, el cimarrón o el africano son caracterizados mucho por el tambor o el lambí, que en español significa como la concha, y el terreno. Entonces, para el cimarrón, el terreno sería la montaña. Para el africano, la tierra perdida africana, ¿verdad? Los lambí se usaba mucho en las montañas para comunicarse entre esclavos que se habían escapado y el tambor permanece de la cultura africana, es un descendiente de la cultura africana. Entonces,
También el cimarrón y el africano siempre son representados como unos ancestros de donde viene esa herencia haitiana. El legado haitiano tiene mucho, mucho que ver em, con el africano y el cimarrón. ¿Ya se acabó? Ok, perdón. Ok, ya casi acabo. Entonces, todo esto, la poesía haitiana realmente como que se desarrolla esta identidad negra a través de un binario, el negro y el blanco, el bueno y el malo, todo eso. Y así es que se desarrolla la negritud en la poesía haitiana. La poesía dominicana es un poco diferente durante el siglo XIX, porque en vez de utilizar este binario, el tema de la raza es desarrollado en tres partes. Está lo blanco, está lo negro y está lo indígena. Entonces, en vez de combinar la historia africana con la historia del marronaje, de los cimarrones, em, las dos son cosas muy distintas y hasta el marronaje es un poco combinado con la historia indígena. Esa presencia de la montaña, del terreno, de la concha, se ve mucho en la historia de los esclavos escapados y la historia indígena, pero es un legado muy mixto. Entonces, lo afrodescendiente se presenta más en combinación con otros aspectos de esa identidad, como lo europeo y lo taíno. Pero si se describe algo como negro, como africano, solamente no es en contexto de algo dominicano, a diferencia de la poesía haitiana, sino de lo extranjero. Puede ser haitiano, puede ser africano, puede ser del Caribe anglófono. Pero lo difícil de este análisis es recordar que la mayoría de la poesía que tenemos hoy en día, del siglo XIX, fue escrita por personas educadas, mayormente de alta clase, que muy pocas de ellas eran esclavizadas previamente. Entonces, y muchas tenían poca ascendencia africana. Entonces, existe muy poca poesía de esta época que es escrita por personas que fueron esclavizadas, como digo, o que declaran su ascendencia africana, pero lo que sí queda demuestra una solidaridad con Haití. Poemas que declaran esa identidad negra, proclaman mucha solidaridad con Haití, y eso nos confirma un poco la percepción de Haití como país negro y como campeón en particular de la negritud. Entonces, voy a pasar a la conclusión, me disculpan. Los dos países nacieron mucho como de estos esfuerzos brutales para ganar su libertad, pero la liberación de Haití dependía muy fuertemente de una fundación racial, de lo negro contra lo blanco. Entonces, esta idea está presente en el imaginario también del país y se desarrolla mucho en la poesía haitiana. Pero la liberación de redes dependía más de una colaboración sociopolítica y no dependía de la abolición de la esclavitud, porque Haití ya había abolido la esclavitud cuando vino en el 1822. Entonces, ya eso se refleja mucho en las constituciones de cada república, la primera y la segunda, em, y también en la poesía muy ambigua del dominicano mestizos, que a veces hasta borra el africano en favor de reclamar una identidad europea y quisqueya, o el blanco y el taíno. Entonces, ni la poesía ni las constituciones originales pueden reflejar completamente la identidad de cada individuo de Haití o de RD, pero es muy importante examinar lo que nos queda de este legado, tanto estadal como cultural o literario, porque son estos documentos y es esta educación que forma la identidad dominicana y la acción del Estado durante el siglo XX con Trujillo, pero también hasta el día de hoy. Entonces, por eso, pero me disculpan que... Gracias. Gracias, sí, pues, cuidado de comer cable si quieres. Muchísimas gracias, Jireni, por esa presentación. Pasamos ahora con nuestra próxima ponente, Martí Armes Segarra. Martí estudió historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Obtuvo la licenciatura de Historia en el 2009 con la sustentación de la tesis El Oncenio de Elegía a través de sus elementos básicos, 1919 a 1930, siendo posteriormente publicada por la editorial americana, la editorial académica española. Obtuvo su maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, y obtuvo el título de maestra en Relaciones Internacionales y Comercio en 2018 con la sustentación del trabajo de investigación El Oncenio de Elegía en la Política Exterior para determinar los límites con Colombia, 1919-1930. Sin más, Martí, te cedo la palabra
Vas a tener un timer, un reloj en la parte superior derecha para que veas tus tiempos. De nuevo, podemos extendernos un poquito más, estamos más flexibles. Sin más, te concedo el espacio. Tienes el micrófono Ahora sí, apagado. ya. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Mm, Ya. Ahí ya ¿Se se ve? ve. Sí. Ya. Mm, Ya. El tema que voy a... es espérese. Ya. El tema que voy a presentar es revalorización de Clorinda Mato de Túner en el onteño de Leguía. Voy a hacer una breve introducción explicando el rol de Clorinda Mato de Túner para luego entrar al rol del oncenio y luego poder compaginar ambos periodos. Entonces, Clorinda Mato de Túner nace en Cusco en noviembre de 1852 y este, se vive en el Cusco, en una hacienda, así como desarrolla su vida en Arequipa y luego en Lima. Su verdadero nombre es Grimanesa Martina Mato Usandivaras, que luego pasa a firmar en sus libros como Clorinda Mato de Túner. Posteriormente se casa con un comerciante inglés, Joseph Tanner, y por eso luego comienza a firmar como Mato de Túner. Tiene influencia de Manuela Gorriti, una escritora argentina que vivió un tiempo acá en Lima, y desarrolla una serie de tertulias con gente de diferentes personajes políticos, intelectuales de la época, en 1877. Posteriormente viene la guerra con Chile, acá en Perú, un conflicto bélico inicialmente entre Perú, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Posteriormente termina con Chile y Perú. Luego viene el ambiente de la posguerra, que es un ambiente poco favorable para Perú, en donde termina mal, tanto económicamente como moralmente, socialmente, en todos sus aspectos, incluso llega a perder territorios. Y luego, a raíz de eso, como una forma de incentivar de manera moral, de manera anímica, Clorinda Mato de Túnez llega a Lima, porque enviuda durante el conflicto de la guerra con Chile. Entonces llega a Lima y toma la posta de Manuela Gorriti de llevar a cabo tertulias en su casa a partir de 1887. Entonces ahí también desarrolla su contacto con varios intelectuales, como Ricardo Palma, como Abelardo Gamarra y otros. Expresa su apoyo durante la guerra con Chile a Andrés Avelino Cáceres, quien llega a ser presidente del Perú, y luego con sus obras que llega a publicar, sobre todo con Aves sin Nido, es excomulgada por la Iglesia Católica, llega a ser criticada también por la sociedad debido a la fuerte crítica que recibe a las autoridades, sobre todo a la figura del cura. Entonces, ante esa situación, hace un exilio a Argentina en 1895, donde al final fallece en 1909. ¿Cuál es su aporte de ella? Como le estaba explicando, su temática de la situación del indígena, habla de su situación del indígena, habla de su situación de abuso, de su vida diaria, asimismo plantea la emancipación de la mujer, que la mujer muy al margen de su rol familiar, de su rol hogareño, se puede desarrollar también intelectualmente,
incluso de manera también obrera, porque apoya a la mujer que trabaja, a la mujer obrera, porque en esos momentos, en el inicio del siglo XX, ya también se está desarrollando las fábricas y todo eso, entonces apoya a la masa obrera femenina. Entonces, entre sus obras, tanto en Perú como en Argentina, podemos ver Imazuma, que es una obra teatral que justamente busca revalorizar el incanato. Posteriormente es un ambiente de la posguerra con Chile, entonces busca levantar la moral del peruano, entonces recurre a ello. También publica sus tradiciones cusqueñas en 1884, su obra cumbre, Ave sin nido, por la cual empieza a ser criticada y luego también excomulgada, Índole, Herencia, Leyendas y Recortes. Funda el periódico El Recreo en el Cusco, después el periódico Los Andes en Lima, donde apoya abiertamente a Cáceres. Luego en Argentina publica Boreales, se lleva a cabo la traducción de su obra en inglés, Ave sin nido. Después se publica también 4 conferencias sobre América del Sur, que es un grupo de conferencias que ella desarrolló cuando se va de viaje a Europa en 1908, y después su obra póstuma, Viajes de Recreo, y después también funda la revista Búcaro Americano en 1896 en Argentina. Sobre el onceño de Leguía. El onceño de Leguía que busca entre 1919 y 1930 es un gobierno dictatorial autoritario que se instaura en el Perú con la figura de Augusto B. Leguía. Busca la revalorización del indígena, que ya sea partícipe de la sociedad como un ser social. Una prueba tangible de eso es que en la Constitución de 1920, el documento constitucional del onceño, reconoce a las comunidades indígenas en su artículo 58 y plantea que los bienes de las comunidades son imprescriptibles, o sea que no se pueden tocar a través del artículo 41. Asimismo, surge la corriente del indigenismo, que se afianza en ese momento y se plantea, pues, expresa la situación y quehacer diario del indígena, o sea, ya lo presenta en su realidad, no de una manera imaginaria, por así decirlo, siguiendo las pautas de Clorinda Mato. Entonces, en la literatura podemos encontrar a Luis Barcárcel y a Uriel García, a Barcárcel con Terpental en los Andes y a Uriel García con El Nuevo Indio. Clorinda Mato, como le expliqué antes, es del siglo XIX, es una representante de la literatura del siglo XIX, pero comienza a ser revalorizada y tomada en cuenta también por su temática indígena. Asimismo, se plantea el Día del Indio, el 24 de junio, fecha que hasta ahora se celebra acá en el Perú. Entonces, ¿cómo se da la confusión entre ambos periodos? Porque Clorinda Mato Aytún es del siglo XIX y Onceño de Leguía es del siglo XX. Como expliqué anteriormente, Clorinda Mato muere en Argentina en octubre de 1909. Entonces, a raíz de una serie de iniciativas, en 1924 son trasladados sus restos de Argentina a Perú por una serie de iniciativas. Una de esas impulsadora fue Soyladora Cáceres, justamente la hija de Andrés Avelino Cáceres, a quien apoyó Clorinda Mato y a quien conoce en Argentina y la convierte en su pupila, la ayuda a desarrollarse en los mismos ámbitos de ella, tanto en el literario como en el periodístico. Entonces se logra traer los restos de Clorinda Mato y termina siendo enterrada en el cementerio Presbítero Maestro de Lima en ese año. Posteriormente se lleva a cabo una serie de iniciativas y su cuerpo finalmente es trasladado en 2010 al cementerio del Cusco, en el cementerio general de la Muldena, donde actualmente descansa. Entonces, cuando hablamos de Aves sin nido, hablamos de una novela indigenista, hablamos donde se plantea la situación del indígena y como tal también surge con ella, se da el punto de partida del indigenismo literario que se afianza en el onceño de Leguía. Acá podemos ver, esta es la obra, la edición que he leído y que he trabajado para
sobre aves sin nido, de 1988. Este es el mausoleo donde descansa actualmente en el Cusco Clorinda Mato. Este es un retrato que hace un pintor peruano, Teófilo Benavente, de Clorinda Mato. Este es un retrato también de ella por los hermanos Courier, un archivo fotográfico muy importante acá en Perú, que ahora está resguardo de la Biblioteca Nacional del Perú. Y finalmente, actualmente en el siglo XXI, muchas mujeres comenzaron a ser revalorizadas, redescubiertas, reestudiadas, para poder, a raíz del bicentenario que se celebró entre 1821 y de 1821 a 1824, que es ahora en 2021-2024, entonces las celebraciones del bicentenario, se buscó revalorizar el rol de la mujer en la historia del Perú. Entonces, una de ellas fue Clorinda Mato. Acá hay un ejemplo de eso, de una exposición que se llevó sobre el rol de las mujeres en sus diferentes ámbitos, y hay una foto de Clorinda Mato que fue trabajada en una exposición por Javier Arreola. Asimismo, se le incluye en la obra Héroes y Heroínas, publicada acá en Perú. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que el onceño de Leguía se busca, como se dice, la revalorización del indígena como ser social a través del indigenismo. Asimismo, se busca, Clorinda Mato es considerada a partir de con ella el indigenismo literario. Sus restos son trasladados durante el oncenio en 1924 y asimismo recalcar el rol intelectual de la mujer durante ese periodo. Entonces, al margen de su papel maternal y doméstico, la mujer ha jugado un rol importante en la sociedad peruana al aportar su percepción y análisis de la sociedad misma. En este caso, durante el oncenio de Leguía, tuvo el interés de presentar a la indígena de acuerdo a la realidad de su entorno y reflejar sus sentimientos de abandono y abuso por parte de sus patrones y autoridades, siendo una representante de ello la escritora Clorinda Mato de Túnez, que fuera revalorada por su visión de la realidad en la sierra del país. Entonces, a través de su papel intelectual y académico, la mujer estuvo presente. Es necesario mencionar finalmente que en el caso de Clorinda Mato de Túnez no se llevó a cabo la difusión de su intelectualidad y expresión artística durante el oncenio, sino durante el siglo XIX. Pero con ella se inicia el indigenismo literario, lo que va acorde con las corrientes del indigenismo que surgió en ese periodo en el oncenio de Leguía. Lo resaltante de todo esto es que Clorinda Mato tuvo el interés de expresar su preocupación por la condición del indígena, de convertirlo en un personaje que integrara a la sociedad peruana, intereses que Leguía también trató de plasmar en su segundo periodo de gobierno, el oncenio. Su conexión con el oncenio de Leguía, a pesar de ser una autora que vivió y se desarrolló intelectualmente durante el siglo XIX, se debe también a que sus restos fueron trasladados de Argentina, donde falleció, a Perú, su país natal, durante el oncenio de Leguía en 1924, aparte de la temática indígena anteriormente mencionada. Posteriormente, en el 2010, descansaría en su ciudad natal, en el Cusco. Finalmente, mencionar que en el 2021 se le considera a su obra de Clorinda Mato de Túnez como Patrimonio Cultural de la Nación, iniciativa del Ministerio de Cultura, y que es resguardada en la Biblioteca Nacional del Perú. Un ejemplo de ello es su obra cumbre, Aves sin Nido, que es su primera edición en 1889. Esa es la que mantiene la Biblioteca Nacional. Acá presento una breve bibliografía que he consultado para desarrollar el tema. Y finalmente, agradecer a los organizadores del evento por permitirme ser parte del mismo y por una interesante iniciativa realizada en Puerto Rico. Gracias. Muchísimas gracias. Ya puedes dejar de compartir pantalla cuando puedas. Sí, muchas gracias, Martí, ¿verdad? Aprendí muchísimo con tu ponencia. Pasamos ahora a los comentarios de la doctora Viveke Betances Lacourt.
La doctora Betances posee un doctorado en estudios hispánicos con especialidad en literatura puertorriqueña del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, posterior a haber completado en el recinto universitario de Mayagüez una maestría y un bachillerato en la misma disciplina. Allí fue recipiente del Premio Eugenio María de Hostos. Además, ha realizado y publicado investigaciones en temas diversos como el pensamiento de Nelita Vientos Gastón, la afropuertorriqueñidad, las canciones de compositores puertorriqueños interpretadas por mujeres caribeñas y dentro de los terrenos de la pedagogía, estudios centrados en la didáctica lectora en los estudios superiores. Actualmente trabaja como directora auxiliar de español en el College Board de la Universidad de la TAM y ejerce como profesora dentro del sistema de la UPR y como instructora invitada de la Escuela de Puerto Rico del Middlebury College. Sin más, doctora Betances, le cedo la palabra. Tendrá unos 15 minutos, pero de nuevo podemos ser flexibles con el tiempo. Adelante. Vale, muchas gracias. Un placer. Quiero reiterarle el agradecimiento por pensar en mí. Eh, Empiezo diciendo que genial estas presentaciones que exploran cómo se articulan o desarticulan los constructos históricos identitarios y el impacto que esto a su vez tiene en las comunidades. Les felicito. Si bien ambas ponencias se enfocan en distintos contextos históricos, en ambas se constata la importancia de la palabra escrita en la construcción de las identidades nacionales dentro del ámbito hispanoamericano. Por un lado, la presentación de Gireni rescata de las constituciones de ambos países, tanto a partir de lo que se dice como de los silencios, y eso me parece también magnífico, de esos silencios que observa, los modelos de identidad racial y nacional que se construyen. Además, me parece genial esto de poner a conversar estas construcciones con los modelos que a su vez se estaban construyendo dentro de la literatura en ambos países. De manera similar, Marty, me parece un muy buen trabajo este vínculo entre la labor de una escritora que desde su posición denuncia la opresión tanto de las poblaciones indígenas andinas como de la mujer, con las políticas que se desarrollaron a partir del oncenio de Leguía. Así que, pues, de nuevo, antes de hacer preguntas, lo que me interesa hacer es felicitarles por sus trabajos y sus aportaciones intelectuales a un terreno que en ocasiones queda en el olvido, y es la importancia de la literatura y los textos no literarios para la construcción de imaginarios nacionales que, como hemos visto, sí tienen un impacto en las relaciones sociales que ocurren en el día a día. Así que, de nuevo, felicidades. Tengo preguntas, alguna de las preguntas que me gustaría realizarles, no sé si ahora sea el mejor momento, me dicen. Sí, puede entrelazar los comentarios con las preguntas y entonces después pasamos a las ponentes para que ellas reaccionen. Vale, pues la primera pregunta que tengo con Jireni es que me interesó muchísimo lo que presentó y quisiera saber si los trabajos literarios con los que estaba contrastando, comparando lo escrito en los artículos en las constituciones son textos considerados canónicos o si logró encontrar voces disidentes dentro de lo que estaba leyendo, si estos artículos, estos poemas, al contrario, no son las que han sido, no son de poetas que han sido canonizados, sino de poetas que no se estudiaban o que no se estudian dentro de la literatura nacional. Si quiero, le hago esa pregunta a Irene y luego vamos con Martí, ¿les parece bien? Perfecto, pues sí, sí que trata de hablar en el micrófono. ¿Está prendido? Trata de hablar, habla a ver si te escucha, se escucha o no. Poquito. Puedo oírla. Ah, ok. Sí, no, los trabajos en que estaba trabajando, los trabajos haitianos, la mayoría eran canónicas, o sea, eran poetas que realmente han sido canonizadas en la historia haitiana, porque no hay mucho no pude encontrar muchas voces disidentes de esa época. En particular porque los movimientos literarios haitianos se desarrollan un poco más
como quien dice, son un poco más limpios que las épocas que los movimientos dominicanos, porque primero está la literatura independentista, que se desarrolla al principio del siglo XIX, después está el periodo romántico, después del indigenismo y así. Pero realmente sí, los poetas haitianos eran mayormente canónicos. Los dominicanos, la mayoría sí, pero lo que estaba hablando de la poesía de autores o poetas que declaraban su ascendencia africana, no. Entonces hay una obra, se me olvida el nombre ahora mismo, pero se lo puedo buscar, de poesía popular, que la mayoría de esos poetas o no son desconocidos o no son canonizados en los textos, como quien dice, históricos dominicanos. Pero la mayoría cuando estaba trabajando, sí. Like, lo más común es Juan Antonio Alix y así, los poetas que hablan mucho sobre la raza, pero que son muy famosos y que se educan todavía en RD, o Salomé Duré, perdón, Enrique Durey, entonces, Puré. pero Ujú. hay algunas voces disidentes en el cuerpo que está usando dominicano, pero no tanto en el haitiano, perdón, para responder. Muy bien, muchas gracias. Luego, si tenemos tiempo, me gustaría volver un poquito a esa parte poética, que creo que fue la que menos tiempo te dio de cubrir y creo que vale la pena que compartas si tuviésemos el tiempo. Y si estás de acuerdo. En el caso de Marty, tengo una pregunta mientras presentaba y es, pudiésemos, es posible trazar si es, ay, el nombre, creo que era Clorinda. Florinda Mato. Y Clorinda. Si fue Clorinda quien tiene un impacto en el oncenio de Leguía o si pudiésemos decir que fue su obra realmente quien impactó a Leguía y no tanto que ese oncenio de Leguía haya sido lo que visibiliza a la obra de Clorinda. ¿Es posible trazar alguna ruta así que nos deje saber ese detalle? Marty, puedes abrir tu micrófono y contestar. No sé si de repente está teniendo algún problema Eh, técnico o demás. Si quiere, podemos esperar a ver que ella se una. No sé si tiene entonces algún otro comentario, doctora. Perdón, no, estoy intentando en escribir lo por acá que. por si acaso, para no, Sí, para no. Eh, ahí Creo que sí está. está por ahí. Ahí, perfecto. No se oye. Marty, tienes el micrófono apagado. Ah, no se escucha. Ahora sí se me escucha. Ahí. Sí, ahora sí. Ya. Clorinda Mato es del siglo, es una representante de la literatura del siglo XIX. Su impacto en el lonteño de Leguía coincide, ¿por qué? Porque Leguía plantea una temática indígena también, revalorizar el rol del indígena, convertirlo ya en un ser social, que tenga derechos, que tenga deberes, que sea partícipe del desarrollo de la sociedad. Y Clorinda Mato en el siglo XIX empieza a considerar al indígena como un personaje, lo presenta en su realidad, en su situación, con sus abusos, su diario de venir. Entonces, Clorinda Mato es revalorizada durante el oncenio. Asimismo, coincide porque Clorinda Mato es traída durante el oncenio en 1924, sus restos, porque ella fallece en Argentina, porque ella dice que es un autoexilio, pero también hay la postura de que fue excomulgada, criticada, entonces es atacada a su casa, es atacada a su imprenta, entonces no le queda más remedio que irse a Argentina. Una de las razones por las cuales escoge Argentina es porque su abuelo materno
era argentino. Entonces se desarrolla, entonces también su otra parte literaria, pero periodística, la desarrolla también en Argentina. Entonces ella fallece allá y sus restos son traídos en 1924, que coincide con el oncenio. Entonces se da esa confusión, tanto la revalorización de su obra por la temática indígena, porque surge también y se consolida la corriente indigenista en el Perú, que posteriormente en la década de los 60 va a tener, porque el oncenio acaba, pero la temática indígena continúa, porque surgen los partidos del APRA, surge el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, entonces la temática indígena se continúa, se mantiene. Y posteriormente, en la década de los 60, surgen otros escritores indigenistas, como José María Herrera, como Ciro Alegría, Enrique López Alburja y otros. Entonces, es una constante que se da, pero se considera como el punto de partida literario, desde el punto de vista literario, a Clorinda Mato de Túnez en el siglo XIX. Y en el siglo XX, el indigenismo ya se consolida como corriente ideológica en diferentes aspectos, porque se desarrolla en la literatura, se desarrolla en el arte. En el arte tenemos a José Sabogal, a Julia Coesido y a otros también que presentan a la indígena ya en el arte también. Entonces, el indígena empieza a hacer, entre comillas, existir en el Perú, en la realidad. Entonces, se le representa como tal en su diario de venir, en sus situaciones. Entonces, es ya presentado como personaje. Entonces, Clorinda de Mata es el punto de partida y en el oncenio se consolida y que coincide con que se traen sus restos de Clorinda Mato durante el oncenio de Leguía. Entonces, esa podría ser la compaginación que hago en el tema que presento, ¿no? Bien, que sería en ambos casos como la política o las constructos nacionales que se gestan dentro de los medios oficiales son los que de algún modo visibilizan el trabajo que ella hizo. Lo que quería tener claro, estar, ¿verdad? El detalle de si era que políticamente hablando, cuando se habían acercado a su trabajo, influyó en el trabajo de Leguía, más allá de que entonces, pues, ¿verdad? Que ella influye en su trabajo y no tanto que el trabajo que le estaba gestando políticamente hablando era lo que había permitido visibilizar la obra de ella. Me parece muy bien a ambas. Eh, yo realmente me quedé con la duda de la parte poética, si le podemos dar un tiempo y quiere a Gineri de explorar un poquito más allí, creo que sería un buen detalle. Por supuesto. ¿La duda de qué? De la poesía o los aspectos del poético. Oh, sí, sí, pero, o sea, cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta? Ah, no, que pensé que había tenido que saltar un poco esa parte y no quería que se fuera sin haber pues, realmente compartido lo que quería decir sobre el tema a detalle. Pero si no, Sí, 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 claro. Bueno, sí, la poesía dominicana, bueno, si queremos hablar más sobre cómo se desarrolla ese tema de la raza, la poesía dominicana del siglo XIX es muy interesante porque al principio del siglo, obviamente, no había estado dominicano, ¿verdad? Entonces, la mayoría de la poesía que se encuentra de esa época tiene mucho que decir alrededor de ese tema de el indígena y también del haitiano, pero no tanto del dominicano ni de la identidad dominicana, sino de una identidad haitiana que se ve un poco oprimida por el Estado haitiano. Entonces, una identidad hispanohablante, tal vez más cerca a su identidad española o europea, y tal vez hasta un poco más cerca a su identidad indígena, porque quiere sobresalir como, quiere salir debajo del control del Estado haitiano. Entonces, hay un poco como que se borra un poquito la identidad africana al principio del siglo XIX, en particular por autores dominicanos que emigraron a Cuba o a otras colonias españolas después de la ocupación haitiana
Pero después de eso, después de la independencia dominicana en 1844, comienza el periodo romántico y también un poquito el periodo indianista. Se puede decir indigenista, pero realmente el indigenismo es otro movimiento literario que viene más a finales del siglo XX. Entonces comienza un poco este periodo indianista y romántico, que tiene más que ver con el indígena, que realmente no explora estos temas ni de la negritud, ni tampoco del español, a menos que sea el español el villano de la historia. Entonces, eh, pero en la poesía que sí existe, que habla de lo que es la negritud o de lo que es la identidad afrodescendiente en RD, tiene mucho que ver con esta identidad mestiza. Entonces hay muchos poemas sobre mujeres que son mulatas o que son de piel amarilla, como quien dice, que en esa época quería, a veces se refería a personas de raza mixta entre negro y blanco o entre varias razas diferentes. Entonces, se enfatiza mucho este tema del dominicano mestizo. No sé si eso le responde un poquito a la pregunta. Sí, sí, era realmente seguir explorando lo que habías presentado y que tuvieses el tiempo de presentar todo lo que querías decir, pues me parecía que valía la pena escucharlo. Ahora sí, si me lo permiten, me gustaría abrir el espacio para preguntas del público. No sé si algún presente tiene alguna pregunta o si hay alguien online, la pueden escribir por el chat. ¿Alguien aquí que quiera hacer? Pues tenemos un compañero, pase por aquí, por favor. Bueno, me llamo David Silva Rodríguez. Ahí va, ¿verdad? Lo pongo. Este, Quería preguntarle, está muy interesante el tema, pero me da curiosidad si, no sé cuánto lo has compartido con otras personas mientras lo estás trabajando, pero me da curiosidad cuál ha sido la recepción, si hay apoyo, si hay resistencia, cómo lo ves entre las, ¿verdad? Es una curiosidad que me da por el contexto particular. Entonces, para Marty, quería preguntarte, me dio la impresión del trabajo que hay una revalorización de nuevo en el tiempo moderno ay Dios mío, ¿cómo se llama de nuevo la figura, la señora? De Glorinda Mato. Entonces, quiero saber si es el caso que hay una revalorización ahora, en tiempos más recientes, y por qué, si tienes una idea de eso, me da curiosidad. Y eso. Gracias, David. ¿Hay alguna otra pregunta como para tomarlas en tipo bloque? Si no, pues pasamos con las ponentes. Por el momento no. Bueno, pues si quieres, cedo la palabra primero y luego entonces Martí puede responderle al compañero. Y no, una pregunta. Creo que hemos tenido la oportunidad de hablar mucho con personas dominicanas y tampoco haitianas, pero No se escucha. Si quieres, puedes venir aquí y perdona que te haga parar. wow, me siento tan profesional. Realmente no he tenido la oportunidad mucho de hablar mucho ese tema fuera del espacio académico. Yo hice todas estas investigaciones durante un proceso de realizar un tesis para graduarme. Entonces, mayormente lo he discutido en ambientes académicos. Entonces, mi mentor es un bueno, él estudia mayormente la historia cubana, entonces él estudia mucho también la raza, pero en Cuba, y a él le encantó el tema, se lo halló, o sea, fascinante, pero no tengo duda de que si lo hablara más con personas de la UAS, por ejemplo, ustedes conocen la UAS, ¿verdad? No, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ajá. Si lo hablara más con personas que estudian literatura dominicana allá en RD o literatura haitiana allá en Haití o en Francia o en donde sea, no tengo duda de que tendrían algunas dudas o algunos problemas con la forma en que lo presento, porque realmente no, es posible que sea interpretado como un poco reductivo de solamente analizar el siglo XIX, porque realmente hay muchos movimientos, en particular en Haití, que se desarrollan durante el siglo XX, que tienen mucho que ver con la identidad haitiana, pero yo realmente me quiero enfocar en el establecimiento de esa identidad, entonces por eso, pero no lo he hablado mucho. En otro momento te lo respondo mejor la pregunta. Martí, si puedes. Bien, ya. Sí, se Sobre, escucha. sobre la pregunta,
como lo que pasó es que cuando Clorinda Mato es representante de la literatura del siglo XIX, y debido a su temática de crítica hacia las autoridades que presentan sus obras, llegó a ser criticada, llegó a ser excomulgada. Entonces sus obras empezaron a ser como prohibidas. Entonces trataron de taparlo, trataron de apaciguar su rol tanto intelectual como periodístico con Clorinda Mato. Entonces, luego, como coincide con el oncenio, la entrega, la traída de sus cuerpos, de sus restos acá a Lima, entonces se da esa revalorización, o sea, como que se vuelve a surgir de nuevo Clorinda Mato, vuelve a surgir su rol literario y su temática indígena. Y posteriormente es vuelto también a revalorizar nuevamente a raíz del Bicentenario, entre 2021 y 2024, porque se empieza a rescatar a diferentes mujeres. Se considera a Angélica Palma, se considera a Clorinda Mato, se considera a Mercedes Cabello de Carbonera, se considera a un grupo de mujeres, tanto del siglo XIX como del siglo XX, su rol que desarrollaron tanto en el arte como en la literatura y en diferentes aspectos. Entonces empieza a ser revalorizada nuevamente. Entonces será esa primera fase durante el oncenio, porque fue, como te digo, como tapada, ya que fue excomulgada. Entonces resurge de nuevo y posteriormente ahora, que es resurgida ya, pero como parte de la historia del Perú. Eso sería en síntesis. Tenemos otro compañero con una pregunta. Sí. Hay una pregunta para ti, para Ginelli. Ginelli. Sí, me interesó muchísimo el tema de la literatura, de la poesía, pero la pregunta giraba más en torno al aspecto, digamos, como constitucional o legal, porque mencionaste en una constitución de la República Dominicana, dice que el dominicano es producto de un pueblo unido, o sea, un pueblo donde se silencia pues todas estas divisiones raciales y eso. No sé si pudieras dar más detalles sobre eso y mencionar más o menos en qué año fue. Pregunto porque uno ve, por ejemplo, tanto en Cuba como en Puerto Rico, muchos años después en Puerto Rico se habla del mito de la gran familia puertorriqueña y en Cuba de todos esos proyectos nacionalizadores que pues silencian la raza de esa forma. Y pues si pudieras profundizar más sobre eso. Gracias. De nuevo, le voy a pedir que venga. Lo que sí, a lo que Jireni camina para acá, quería entonces ir planteando una pregunta para Marty, para que a lo que ella termina. Sí te quería preguntar, porque mencionan, ¿verdad?, que en el oncenio de elegía, pues ahí está esta gesta, ¿no?, del indigenismo y que busca convertir al indígena como un ser social, y me gustaría quizás que profundizaras un poco sobre ese término de ser social, ¿a qué te refieres con eso? Y también si pudieses profundizar o explicarme, porque honestamente no soy experta en historia de Perú, y me gustaría saber dónde entonces ha habido esa ruptura para, ¿verdad?, ese indigenismo, o si vemos continuidad hasta el día de hoy. Nada, si me pudieses iluminar un poquito en eso, pero pasamos con Irene y pues después te cedo la palabra. Esta es rápida. Realmente sí existe mucho esta idea de unidad que borra mucho la raza y todas las distinciones, las distinciones raciales que tenía, o sea, tenía mucho poder legal en la colonia y después como que se borran mucho. Pero incluso antes de la independencia dominicana, cuando en el 1821, en la independencia efímera, Núñez de Cáceres lo declaró como parte de la Gran Colombia. Entonces, esa unidad existe hasta fuera del país. También es como una unión de todos los países hispanohablantes. Entonces, ese legado sigue hasta durante la ocupación haitiana, durante toda esa opresión que realiza, bueno, que ejecuta realmente el presidente contra los dominicanos, que las publicaciones tienen que ser en francés, que qué sé yo qué. Entonces, es realmente una pregunta lingüística para mí, digo yo, porque sí es legal, todo el lenguaje legal tiene mucho que ver con el pueblo unido y qué sé yo, pero es una pregunta lingüística porque también se ve mucho esta identidad de español
pero no de español de Europa, sino de español del idioma, hasta en la Constitución. Entonces, donde uno ve mención de españoles, tiene que ver con españoles de España, pero cuando dice dominicanos, qué sé yo qué, españoles, bla, 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 el español dominicano es un español dominicano que viene de España. El dominicano español es dominicano que habla español, ¿verdad? Entonces, es una pregunta muy lingüística que tiene que ver con esa unidad. Pero si le interesa, en RD, Juan Pablo Duarte, obviamente el trinitario más famoso, Dios, patria, libertad, qué sé yo, que ayudó mucho, asistió mucho en la creación de las primeras actas constitutivas del 1844. También escribió una declaración de independencia y también era poeta. Entonces, él tiene muchos poemas. Si le puedo apuntar El Criollo, es la que más me gusta a mí. Mucha poesía que como que realmente como que expresa, perdón, esa idea de unidad entre las razas, pero él sí menciona la raza. Él es un poco diferente que sus amigos del otro lado de RD, pero sí menciona mucho la raza, pero solo en el contexto de unidad y solo en el contexto de raza mixta. Entonces, no sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, ok. Ya, sobre la pregunta que se me hizo, para dar una idea, voy a hacer una síntesis. La obra Cumbre de Clorinda Mato, Ave sin nido, la trama central es al final una pareja de chicos, un chico se enamora de una chica, pero al final los dos se enteran de que son hijos del mismo cura, porque la obra Abre sin nido se desarrolla en el pueblo de Quillas, en el pueblo imaginario de Quillas, que según los estudiosos se basó en su pueblo, en su pueblo de Cusco, en la ciudad del Cusco. Entonces le puso el nombre imaginario de Quillas y esa pareja se enamora, pero resulta que al final se enteran de que son padres, son hijos del mismo cura, tienen un mismo padre. Entonces, de ahí viene al final el nombre Aves sin nido. Entonces, no logran concretar ese amor. Entonces, ella presenta esa temática, ¿no? De cómo se da esas situaciones en el interior del país y era una temática que no se tocaba mucho. Entonces, a eso me refiero que el indígena comienza a ser parte de la sociedad, se le comienza a tomar en cuenta su realidad, se le comienza a considerar su diario devenir, existe. Entonces, no es solamente un personaje que está, no, es un personaje que tiene problemas, que tiene carencias, que tiene vivencias, que tiene su vida cotidiana, que tiene su situación de abuso, su situación de maltrato. Y un ejemplo de eso lo plantea Aves sin nido, que es una situación que también se da. Entonces, es una situación de maltrato y de abuso, ¿no? Muchas gracias. Marty, tenemos una pregunta por el chat. Déjame. Si se te hace más fácil, Isabel, yo puedo leerla, que la tengo muy clara. No me Sí, parece. muchas gracias, perdón, es que Vale. estoy, Te veo se lo sufriendo. agradezco, se lo agradezco. Dice Carlos Ortiz Burgos, pregunta para la primera ponente, Sibyl Fisher, profesora de NYU, se ha referido a las primeras constituciones haitianas como ficciones fundacionales o foundational fictions, argumentando que los escritores no creían que que fueran verdaderamente aplicables desde una perspectiva literaria. ¿Piensas que estos documentos se desarrollaron desde una perspectiva más literaria que legalista? En lo que llega por allí, Gineni. Bueno, llegó, pues no. Pero puede hacer sus comentarios y como Sí, usted sí, quiera. si quieres, Gineni contesta y luego yo hago un comentario muy breve.
Sí, la respuesta corta sería que sí. Realmente lo único es que sí, esas constituciones también tenían mucho, o sea, muchísimos artículos que tenían que ver con la organización del gobierno. Es decir, que ah, eran foundational fictions, sí, por supuesto que sí, porque no vas a encontrar otra constitución en el mundo que diga que somos todos una categoría de negro, qué sé yo qué, y el padre tiene que ser el que sé yo qué de la casa. No, 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 no. O sea, se supone que el gobierno no tiene que ver con lo íntimo del individuo, ¿verdad? De la identidad de cada persona. Entonces sí, son son documentos muy literarios, pero también tienen ese elemento de oficialidad, de este es un gobierno que estamos creando con este poder ejecutivo, con este qué sé yo qué, independiente de Francia. Entonces, sí tenían esa calidad, pero también yo creo que lo escribieron con la intención de propagar esta identidad y de imponerla un poco, porque muchos de esos hombres que escribieron esa constitución eran los mismos que estaban escribiendo las primeras obras literarias del país, eran los mismos hombres educados. Entonces, sí, pero es la respuesta que le tengo yo. Sí, pero. Yo quería hacer un comentario que iba por allí y era tomar en consideración, no para sus trabajos, sino desde un acá hablando de la literatura en Puerto Rico, así que retirándolo un poco de sus trabajos, pero quizás nutriendo lo que están diciendo. Esta diferencia entre cuando son sujetos políticos que también escriben y que crean literatura, que era lo que ocurría mucho también en el siglo XIX. En el caso de Puerto Rico tenemos a Alejandro Tapia Rivera, que escribe una novela en la que es un indio que se enamora de una mujer indígena que se enamora de un hombre español, y Ramón Emeterio Betances le hace una respuesta a esa obra de Tapia, que se llama Los dos indios. Y en Los dos indios, como novela, la respuesta que escribe Betances en una de sus cartas a Tapia es que quería crear la figura de un indio, tal cual lo escribe, tan interesante que lograr hacer que una mujer española se enamorara de él. Ahí están los asuntos de género, que es otra área también que se puede explorar, pero en esa unión empieza a hablarse de lo que vemos como comunidades mixtas. Sin embargo, a diferencia de Tapia y Rivera, Betances crea un poema que se llama Luego Aborinquen, que se supone que es la parte final de Los dos indios, en la que incluye la figura del hombre negro. Pero por otro lado, esos son sujetos políticos en el siglo XIX que también escriben literatura, pero que están muy inmersos dentro de lo que son las decisiones y las ocurrencias políticas de sus países. Por otro lado, tenemos en el siglo XX a alguien como Carmelo Rodríguez Torres, que afianza lo que es bueno, y en Puerto Rico se hablaría también de José Luis González, entre muchas otras figuras, pero tenemos a Carmelo Rodríguez Torres, que crea la figura de lo que es el sujeto puertorriqueño a partir de su reafianzación en la afropuertorriqueñidad, a diferencia de lo que ocurre con el sujeto negro, que se aleja de lo que es ser un hombre negro. Y se ve la diferencia cuando escribe alguien que se dedica a la literatura y que no tiene ningún tipo de vínculo con la política, a cuando son sujetos políticos que también escriben literatura. Y era ese comentario. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Sí, ya, la del chat. Bueno, yo tenía una pregunta más para Marty. Es que de verdad me ha fascinado mucho la presentación de nuevo porque soy súper desconocedora del tema, así que me surgieron muchas interrogantes. Me corrige si estoy mal, pero me parece que en algún momento mencionaste que Clorinda Mato sí tenía como una conciencia de las mujeres obreras o de la cuestión de clase. Y te quería preguntar si en su obra se puede ver esa intersección, ¿verdad? Del indigenismo y de clase y género, si eso está presente. Nada, tenía como que esa duda. No sé si Martí. Perfecto. Tu pregunta se refiere a el indigenismo en Clorinda Mato, ¿es más o menos esa Sí, la pregunta? en Ave sin Nido,
que, ¿verdad? Que estás hablando del indigenismo literario, pero si también podemos ver algunos rasgos o algunas intersecciones de la cuestión de género y la cuestión de clase en la obra de Clorinda. Claro, o sea, la obra de Clorinda es bien compleja porque, como dices tú, abarca lo literario, también como dice la comentarista, abarca también cosas de tinte político y también abarca lo social, porque presenta la realidad de la sociedad peruana en ese momento, ¿no? Cosa que se mantiene a lo largo del tiempo y por eso también es revalorizada durante el oncenio. Entonces, también se podría decir que sí, que no solamente es literario, sino también presenta varios aspectos, porque incluso, porque no me ha alcanzado el tiempo, ella desarrolla también una labor periodística. Entonces, en la labor periodística se amplía más, como que tiene una mayor libertad también para plantear sus puntos de vista. Y, por ejemplo, en Argentina apoya, como decía, a la obrera, a la mujer obrera, que no, o sea, plantea, o sea, en el Perú el feminismo se considera que surge después con una intelectual, Alvarado, María Jesús Alvarado, que es después, pero hay un precedente también en Clorinda, porque ella plantea que la mujer no solamente tiene que desarrollarse en el ámbito familiar y hogareño, o sea, cumplir su rol reproductivo y familiar, sino que también se puede desarrollar intelectualmente e incluso en otros ámbitos como el obrero. Por ejemplo, en los periódicos donde ella funda, ella establece que su personal, con lo que consideramos ahora su personal, sea mayoritariamente femenino y motiva que varios artículos sean escritos por mujeres. Entonces, estás hablando del siglo XIX, o sea, todavía no estamos entrando al siglo XX, entonces estás hablando de 1880, 1890. Entonces, se le considera una precursora también en esos aspectos, sino que ella, por ese contexto, no desliga el ámbito hogareño ni el ámbito familiar, pero sí considera que la mujer se debe desarrollar en otros ámbitos, que es capaz, que es un ser pensante, y ella lo demuestra con su propia educación. Entonces, en sus escritos periodísticos amplía más ese punto de vista y luego es retomado con otras intelectuales, como menciono, María Jesús Alvarado, que es el punto de partida del feminismo en el Perú. Entonces, hay un precedente. Entonces, ella resalta en Argentina el rol de la mujer obrera, que es necesario, que es importante, que tiene la capacidad, incluso aboga por sus derechos, de una mejor condición de vida, de un salario. Entonces, ella por todos estos aspectos es muy considerada. Entonces, para mi punto de vista, para mí ella ha sido una visionaria. No sé si ha sido su formación, su mismo padre la motivó también a tener este tipo de educación y la misma realidad que ella tuvo que afrontar, porque como te digo, también ella vivió un proceso muy terrible que fue el de la guerra que tuvimos en el siglo XIX. Entonces todo eso ayudó a que se formara esa persona que es ahora Clorinda Mato de Túnez y que es considerada con justo reconocimiento parte de la historia del Perú. Muchas gracias, Martí. Ya. Si no hay más preguntas, comentarios, bueno, pues entonces le quiero dar muchísimas gracias a nuestras ponentes por sus excelentes presentaciones. Verdaderamente ha sido muy estimulante, a nuestro público y especiales particulares a la doctora Viveke Betances por su tiempo y sus comentarios. Les quiero recordar que el simposio continúa, nos vamos de almuerzo, pero regresamos a las 1:20 con la mesa redonda de la presentación del proyecto de los Scholars in Residence de Residence de Caribe Digital y continuamos la tarde con más paneles. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la tarde. Un placer, buenas tardes. Que estén bien. Gracias. Buen provecho. Gracias.